José Luis, buen día, gracias por el llamado. No, por favor, Matías. Bueno, contanos un poquito. En teoría, la tormenta pasó, el Banco Central está tratando de administrar de manera distinta los vencimientos del EVAX y, por otro lado, hay todos los días algún comunicado en un tono enjundioso, favorable a la Argentina en relación con el Fondo Monetario Internacional. De todo esto que está ocurriendo, digamos, ¿cuál es tu lectura? Perdón, quiero agregar esto. Ayer el presidente volvió a ser muy enfático en la necesidad de no gastar más de lo que se tiene, de terminar con los privilegios y de ir a una búsqueda de equilibrio fiscal. Algo que Macri siempre tuvo en su listín de cosas, pero que bueno, hasta ahora no había sido quizás con la definición que muchos esperaban, ¿no? Mira, José Luis, lo que estamos viendo, en mi humilde opinión, es un camino hacia, como ya también ha dicho el presidente Macri, una aceleración de lo que era este gradualismo que tenía foco en lo fiscal. Lo que ha venido haciendo el gobierno en sus primeros 2 años es tratar de ajustar la brecha fiscal, la diferencia entre los gastos y los ingresos del sector público, gradualmente, de a poco, recortar por abajo con algo de crecimiento que hace que haya más ingresos, que el PBI crezca, y recortar por arriba sacando gastos, específicamente subsidios y otros. Lo que vimos después de la corrida cambiaria, bueno, vos decís la tormenta pasó, ojalá, la verdad que No, digo, esa tormenta pasó, esa pasó. Sí, claro, claro, en todo caso sería otra, tenés razón. Pero el contexto externo sí es bastante feo para el financiamiento de países como la Argentina, con lo cual no descartamos nuevas tormentas o tormentitas. En principio, la nueva situación es que la Argentina, para hacer ese ajuste fiscal gradual, necesitaba financiamiento externo. Necesitaba financiamiento externo lo más barato posible. No es que haya sido tan barato el que consiguió el ministro Caputo, pero dentro de todo era potable la tasa que pagaba la Argentina. En ese sentido, durante 2 años se fue financiando esa brecha entre ingresos y gastos del sector público con deuda externa, con una serie de problemas. Esa deuda lo que generó es una oferta grande de dólares en el mercado local, y esa oferta grande de dólares en el mercado local mantuvo barato el dólar. Mantenido barato el dólar, lo que tuvimos es otro déficit agravado, que es el déficit gemelo al fiscal, es el déficit externo de cuenta corriente. Para simplificarlo, la diferencia entre importaciones y exportaciones por un lado, y la diferencia entre gastos de servicios y entrada de dinero por servicios. Esto es turismo, José Luis, Sí, sí. el que se llama la cuenta de servicios de la cuenta corriente. Ujú. Esto nos dio un déficit externo, o sea, entrada y salida de dólares, de un 5% del PBI previsto para este año. Es muy grande. Y cuando cambiaron las condiciones internacionales, que se puso en duda la capacidad de financiamiento de la Argentina, ese 5% del PBI que se financiaba con dólares entró en duda. Claro. Sí, sí. Ah, Eso está clarísimo. Ahora te pregunto, en el contexto más allá de las cuestiones ideológicas, aprensiones, miedos, temores, que 40 años de echarle al Fondo Monetario Internacional la culpa de todo, de lo que pasaba en la economía argentina, hoy las condiciones de crédito del Fondo Monetario con respecto del mercado son excepcionalmente superiores. no, sí, pues la Argentina, a la tasa de 10 años de Argentina en el mercado está en un cerca de, como resultado de, bueno, estos problemas en los mercados externos, mientras que la tasa del FMI está en 4,6 teniendo en cuenta gastos y otros conceptos. Es la mitad, es prácticamente la mitad, con lo cual sí, en principio es mucho más conveniente. La diferencia es que el crédito comercial no, y el FMI te empieza a dictar cómo tenés que llevar tus cuentas. Ahí está la diferencia. Y específicamente te hablaba de este déficit de 5 puntos de cuenta corriente. Sí. Va a ser el foco del FMI en algún nivel, porque el hecho de arreglar ese déficit externo le permite a la Argentina repagar las líneas de financiamiento que le otorgue el FMI. Entonces vamos a ver mucho foco en ello. Decíamos, hay un déficit fiscal, déficit de las cuentas públicas, que se financia con deuda y genera un déficit de cuenta corriente. Entonces, para solucionar ese déficit de cuenta corriente, el FMI va a hacer foco en solucionar el déficit fiscal
que la Argentina necesite menos financiamiento Ujú. y que mantenga menos barato el dólar. Esto es un poco lo que hemos visto, ¿no? Sí, Subió sí. 20% en unos pocos días durante la corrida cambiaria y ahora el programa aprobado por el FMI, defender un poco esa suba, que el dólar por lo menos acompañe la inflación, no se vuelva a atrasar y así se desincentive, por ejemplo, el viaje afuera. Ya lo estamos viendo con menos viajes a Chile para hacer compras, lo estamos viendo también en Misiones con menos traslados a Paraguay para hacer incluso las compras cotidianas, que en algún momento eran más favorables del otro lado de la frontera, y ahora se pusieron iguales, o como mínimo, no da lo mismo cruzar o no la frontera. Eso te genera menos salida de divisas, entonces te genera menos necesidades de financiamiento y vuelve más sustentable la capacidad de repago de la Argentina. Hay Sí. costos, por supuesto, porque también atacar el déficit fiscal en un país donde el gasto público tiene tanto peso en el PBI, en la economía, tiene como costo menor actividad. Lo dijo el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. Ujú. Esto es más inflación y menos actividad. Sí, bueno, ahí me parece que ahí está una cuestión que tiene que ver con una de las claves, ¿no? El otro día un colega tuyo me decía que, digamos, más allá de todo este escenario, si se desagregaba el ajuste tarifario del proceso de inflación núcleo, el ajuste tarifario generaba 8 puntos en más, con lo cual, para los que mantienen la hipótesis de 25%, yo he visto en cuentas de Twitter en las últimas 48 horas muchos colegas tuyos hablando que todavía se puede mantener esa hipótesis del 25%, nos llevaría a un marco de inflación real de 16-17 para este año en la núcleo, ¿no? Lo cual Bien, sí, las previsiones de inflación se están moviendo para arriba constantemente, José Luis, con lo cual a veces hasta es difícil seguirles el ritmo. Lo que tenemos es una medición mensual del Banco Central que encuesta a medio centenar de bancos de inversión de afuera, bancos locales, consultoras y demás, que con medio centenar de proyecciones podemos sacar más o menos algo coherente, y la última actualización la tuvimos a principios de mayo, era de los últimos días de abril. Las expectativas de inflación estaban para el 22%, nivel general, no núcleo, teníamos 22% de inflación. Desde entonces lo que hemos visto es que consultoras y bancos han ido retocando sus previsiones de inflación hacia arriba, más que nada por el movimiento del dólar, porque si la última encuesta del Banco Central fue hecha en los últimos días de abril, faltaba parte de la corrida, ¿no? Recién arrancaba. Claro. Con lo cual, la previsión de 25 hoy creo que está bastante cerca, quizás un puntito abajo, que está bastante cerca del consenso de los analistas. El sesgo sigue siendo a corregir hacia arriba y hacia arriba y hacia arriba. Todavía no vimos una medida, ni la suba de tasas, ni la detención de la corrida cambiaria, que frene lo que son correcciones de las expectativas de inflación que llevan casi un año, todos los meses modificándose hacia arriba. Todavía tenemos que ver que se estabilicen las expectativas de inflación para decir, bueno, más o menos este es el consenso de los analistas. Lo que estamos viendo es que todavía el sesgo es a corregir hacia arriba. Bien. Matías, gracias. Buena jornada, muy amable. Muchas gracias, José Luis. Hasta luego, Matías Barbería, economía.